¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos estrenando estudio, pero somos los mismos. No se confundan, ¿cómo andan? Bueno, estamos ya en la recta final de este año. Tenemos próximamente la asunción del nuevo presidente, nuevo gobernador. Pero también, y en el programa de hoy, el otro día fue el Día del Médico, ¿no? Esa persona tan importante en cada una de nuestras vidas en determinados momentos. Así que hoy vamos a andar por ahí. Marcos, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Si supieras, vida mía, no. Aileen Coles. Ah, ¿visto? De Dorrego 911, 341 5 42 83 48. ¿Qué la manera de tengo comunicarte. puesto? Hoy vestido y túnica corta de algodón teñidas a mano con la Hermoso. Colaboración de la arquitecta y artista textil Patricia Alicio. Ajá. Y un broche mariposa. Acá. De la joyera rosarina Mabel Milani. Es una mariposa bellísima, que no va a volar por ahora. No, bueno, se va a quedar quietita ahí. Mi cabecita por fuera, Marquinhos. Cecilia y Patricia, 341-635-0863. ¿Vamos al primer entrevistado? ¿Cómo no? Es el doctor Fernando Filippini, doctor en medicina, magíster en enfermedad cardiovascular de la Universidad de Barcelona, especialista universitario en clínica médica, experto en lípidos, especialista en hipertensión arterial, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Bienvenido. Todo lo que ha hecho, doctor, Dios mío, y encima es amigo nuestro. Es un honor para mí poder estar con ustedes. Felicitaciones en el Día del Médico. Gracias. Hace 2 meses además me nombraron miembro honorario de la Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe, así que fue también un logro para mí, claro. No lo esperaba y bueno, claro. Es un placer siempre. Muy merecido. Gracias. Doctor, en lo suyo, porque estamos cerrando el año de alguna manera y la medicina vuela de una manera exponencial en cuanto a los logros, ¿no? ¿Qué tenemos para destacar? Ha habido grandes avances desde observaciones epidemiológicas que llevaron a medidas terapéuticas y así se ha avanzado mucho en un terreno que está cobrando jerarquía en todo el mundo, que es la obesidad. La ganancia de peso ha llevado al aumento de la presión arterial, de la diabetes sobre todo, del colesterol, de los triglicéridos. En base a eso se han desarrollado fármacos que, como suele suceder, inicialmente estaban destinados a un hecho determinado y terminaron sirviendo además para otras cosas. Así, por ejemplo, y esto ya no es de este año, sino se viene desarrollando hace un tiempo, hay una familia de fármacos que bloquean un mecanismo muy específico en el riñón y que inicialmente se trataron para diabetes, hacían perder glucosa por la orina. Con gran sorpresa, se vio que además eran sumamente útiles en pacientes enfermos del corazón, con corazones muy grandes, dilatados, etc. Hoy en día son uno de los fármacos de elección en este tipo de pacientes. Y algo parecido también sucedió con un medicamento para la diabetes, que inicialmente se empezó siendo inyectable para diabetes, generaba aumento de la insulina en el cuerpo, mejoraba, y con gran sorpresa se vio que ayudaba notablemente a perder peso. Ajá. En este momento se está usando en realidad muchísimo más tal vez para la pérdida de peso que para la diabetes. Y lo mismo pasó en el terreno del colesterol, por ejemplo. Bueno, se han desarrollado varios fármacos con otro tipo de mecanismos que son muy interesantes, bloquean otros caminos de la síntesis y contribuyen a que lleguemos a el piso del colesterol donde tendríamos que estar. Cuando uno nace tiene alrededor de 60 miligramos de colesterol. El recién nacido tiene un nivel muy alto. El adulto en promedio tiene 220, 230, o sea, aumentó de 3 a 4 veces, en razón de lo cual cuando uno trata a un paciente muy serio hay que desandar ese camino y llevarlo a valores bajísimos para que sus arterias recobren su funcionalismo y demás. De ahí Doctor, la ¿y cuál es el peligro del colesterol? El colesterol en realidad es una sustancia biológica indispensable para la vida, no habría vida sin colesterol. El colesterol forma la membrana de todas las células, las bases de montones de hormonas, los ácidos biliares, etc. El problema es que cuando excedes esos niveles comienza a desarrollar placas ateromatosas de colesterol justamente que tapan vasos. ¿Y eso puede provocar un ACV? ACV, infarto, oclusión de las arterias de las piernas y aneurismas en la aorta, esencialmente. Leí, doctor, sobre una vacuna para el colesterol, pero me parece que vale
un poquito, sí, ¿no? Yo vi el debate en el Congreso Europeo de Cardiología hace ya 2 años. Esta droga se llama Inclisiran. Es muy interesante porque con 1 o 2 inyecciones por año se lleva a anular la síntesis del colesterol prácticamente a un nivel bajísimo. Razón de lo cual una persona, además de todos los cuidados, no necesita estar tomando medicación, pero bueno, son miles y miles de dólares y no está en el país todavía y dudo que haya mercado para ese tipo de fármacos. Igualmente, doctor, esa baja que produce la vacuna no quiere decir que uno si sigue comiendo, por más que la vacuna esté haciendo el efecto, por eso lo escuché que decía tomando los recaudos y los cuidados correspondientes. Es que ese es uno de los problemas. El paciente, entre los que yo podría incluirme también, sueña con un comprimido que me permita seguir haciendo sedentarismo y comiendo de todo y que un comprimido me solucione el problema. Bueno, obviamente no es así. Y el número del colesterol normal, digamos, entre comillas, varía incluso con la edad de la persona. Sí. Una persona de más edad, por allí se le puede permitir un colesterol más alto o al revés. Sí, eso es una cuestión muy particular. El hombre tiene una edad crítica entre los 40, 45 y los 55, 60 años. Es el momento más crítico, claro, y la mujer 10 años más tarde. Cuando ya pasamos los 70, 75 años, uno puede tener un infarto con el colesterol que tenga porque, bueno, pasó un periodo de tiempo donde ya hay un daño de arteria que el factor de riesgo número 1 es la edad en realidad, más que el colesterol. Sí. Pero de todas maneras, cuando hay que tratarse, lo trata como corresponde. Y hay varios fármacos que han aparecido ahora, hay algunos que también se hacen inyectables cada 15 días, esos sí están ya en el país. Y hace poquito tiempo me informaron que lo van a sacar en forma de comprimidos en 2024, va a ser un gran avance, pues va a permitir llevar el colesterol a un nivel prácticamente bajísimo. ¿Y ese sería accesible, doctor? Sí. No es baratísimo, pero estaríamos hablando de 150.000 pesos cada inyección, o sea, 300.000 pesos por mes. Es una cifra que no es barata ni muchísimo menos. Por ahora la estatina, ¿no? Pero además de las estatinas. Sí. Además. Pero claro, eso bloquea un mecanismo distinto, muy ingenioso, muy lindo de estudiar. Pero bueno, eso queda reservado a pacientes críticos que tienen una expectativa de vida importante todavía. Por ejemplo, probablemente a una persona muy añosa uno no usaría eso, porque bueno, no es que uno decida quién vive o quién muere, pero sí en una persona joven es imprescindible, pues tiene una expectativa de vida muy larga todavía y uno podría ayudarlo notablemente. Doctor, yo recuerdo que conversamos en la radio con usted sobre el tema de la obesidad en niños, adolescentes y, bueno, por ende, diabetes, ¿no? Sí. ¿Nos cuenta un poco sobre eso? La obesidad es un verdadero problema en todo el mundo y está creciendo exponencialmente. La diabetes es un factor de riesgo muy particular. Cuando después de la Guerra Mundial se hizo un enorme estudio que fue Framingham, se identificaron 3 factores de riesgo como fundamentales o primordiales o mayores, que era la presión arterial, el colesterol y el tabaco. ¿Por qué era esto? Porque cuando uno actuaba terapéuticamente sobre ellos, cambiaba la historia natural de la aterosclerosis, disminuía el riesgo, etcétera, etcétera. La diabetes también era muy importante, pero tiene una particularidad. Una vez que uno es diabético, lo es de por vida y haga lo que haga, aunque lo lleve a un valor ideal, sigue agrediendo las arterias toda la vida. Hace unos 30 o 40 años ya las revistas científicas empezaron a advertir que el mundo entero engordaba, por sedentarismo, por comida chatarra, por 1000 causas, y empezaron a aparecer complicaciones, diabéticos cada vez más jóvenes, arritmias, la obesidad genera la dilatación de una de las cavidades cardíacas que dispara una arritmia muy frecuente, muerte súbita, etc. Entonces todo el mundo se empezó a preocupar, pero fue imparable esto. Y la diabetes, de tener un 6 y algo % de prevalencia en nuestra ciudad, por ejemplo en la Argentina, saltó a una cifra ya del 15 al 18%. Y se prevé que para el 2030 va a estar casi en el 30 y tanto % como el colesterol o la presión arterial. Es decir, se prevé una epidemia de obesidad, de aterosclerosis, de infarto, etcétera, si no detenemos esto. ¿Una epidemia? Sí. La palabra epidemia se usaba tradicionalmente por la Organización Mundial de la Salud cuando uno hablaba de elementos infecciosos. Bueno, hubo que trasladar ese término a los elementos biológicos del riesgo cardiometabólico, la epidemia de hipertensión, de obesidad, de colesterol, etcétera, etcétera. Esto es realmente una epidemia.
En el New England Journal of Medicine hace unos años salió un artículo muy interesante porque este cambio se produjo evolutivamente en un periodo de tiempo imposible. Cualquier cambio evolutivo en el ser humano lleva miles y miles, cuando no millones de años. El cambio en la obesidad y la diabetes se ha producido en cortísimo tiempo. Ah, mire. El New England Journal especula que de aquí al 2100, por ejemplo, lo normal va a ser obeso y no delgado. El organismo va a captar ese mensaje como decir, bueno, lo normal es que si el 95% de la población es obesa, lo normal es ser obeso y no flaco. Ahora, a ese nivel hemos llegado. Es decir, que vamos hacia un mundo de obeso y eso sería ir en contra del... Me refiero, las personas obesas tienen mayores riesgos, Sí. ¿no? O sea que por un lado se busca la medicina, la longevidad y por otro lado esto atentaría contra esa práctica. Sin duda que sí, la longevidad disminuye. Además hay una serie de aspectos que exceden lo médico, los aspectos económicos, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, el famoso estadio donde se hacen los combates de boxeo y demás, tuvieron que cambiar las butacas porque no entraban los pacientes. Obviamente, si uno saca el 30% de las plateas que hay en un estadio, alguien tiene que pagar la diferencia. ¿Quién la paga? El que va. Claro. Lo mismo pasó en muchos transportes, en aerolíneas, etcétera. Claro. Sin considerar los problemas de salud, y esto aumenta exponencialmente hasta en los seguros de vida, las tasas que se pagan de seguro. Es un verdadero problema la diabetes. Eso nos daría que la expectativa de vida Se acorta. comienza a descender cuando Sí. ha ascendido ahora. Sí, obviamente, hemos llegado el ser humano biológicamente tiene una expectativa de vida de 120 años. Es decir, genéticamente podríamos discutir con qué calidad, pero llegar a los 120 años. Y ese es el objetivo, llegar en buen estado de salud a una etapa avanzada de la vida. Bueno, esta gente tiene múltiples problemas cardiovasculares que acortan notablemente su calidad y su posibilidad de vida. El tema de la mala alimentación, al margen de, digamos, de que uno por así coma lo que es la comida chatarra, pero también por allí, digamos, en los estratos sociales que no tienen mucho dinero, allí está la mala alimentación, o sea, Sí. la que infla pero que no alimenta. Bueno, ¿no? esto se ha dado en llamar la nueva obesidad. Tradicionalmente, si uno ve una película de la Edad Media, el que era obeso era el rey, el príncipe, de gente de muy buen poder económico. El trigo tuvo la culpa. Sí, el ser humano empezó a engordar hace 10.000 años cuando se hizo sedentario el hombre, dejó de ser nómade para ser sedentario. Pero esa gente que tenía poder adquisitivo en ese momento, tenía dinero, etcétera, comía lo que quería, lo que podía. La gente era sumamente delgada. Como una necesidad justamente para poder alimentarse, cambió su dieta obligadamente a los hidratos de carbono y empezó con la nueva gordura, otro tipo de gordura que no era por exceso de alimentos y de grasas y de calorías, sino por calorías aportadas por un nutriente que es teóricamente más barato y más accesible. Doctor, otro tema, porque ya es como que, por suerte de las cosas feas nos olvidamos rápido, pero el COVID estuvo hasta hace poco y sigue estando, o sea, pareciera que ya lo hemos internalizado, pero solamente sigue estando, sino que sigue dando sorpresas. Ajá. ¿Qué estamos viendo en este momento? Los fenómenos post-COVID. Hay una enorme cantidad de síndromes raros, a veces sin demasiada explicación, en gente que ha tenido formas severas o no severas de COVID. Y aparecen tiempo después trastornos neurológicos muy severos, trastornos cutáneos, trastornos de cambio de conducta, etcétera, que bueno, tienen tratamiento particular, dependiendo de cuál sea la causa, pero que uno creía que terminado el proceso infeccioso, como pasa con la gripe, por ejemplo, se terminaba el problema. Bueno, meses después, de 3 meses hasta un año y medio, pueden aparecer complicaciones inesperadas. Y las mutaciones son constantes. El virus no para de mutar. De ahí la necesidad de que la gente tiene que estar vacunada. Y recordemos, porque un poco que nos cansamos de las vacunas, ¿no? Sí. Del COVID, pero hay que seguir con qué metodología vacunándose. Hay que seguir vacunándose. Hay distintos tipos de esquemas de acuerdo al riesgo de la persona y a la edad. Después de los 65 uno debería tener 2 vacunas por año, eso es lo que el Ministerio de Salud está planteando, que fue la campaña que se inició este año.
En la gente de menor edad, bueno, puede tener menos riesgo por ser más saludable, etcétera, pero al menos una vacuna anual tiene que hacer. Son vacunas recombinantes, cada vez se las va conociendo más, tienen sus efectos que son pocos afortunadamente, pero es una necesidad. Esta pandemia se paró justamente con la vacuna. Claro. Es el recurso más valioso que tenemos hoy en día. ¿Y esta neumonía que está apareciendo en China y que parece que se ha trasladado a Europa, tiene alguna relación o...? No, es otro virus en apariencia, pero eso mismo pasó con el COVID, claro. Cuando no sabíamos qué era COVID, claro. Hubo una epidemia que se extendió del sur de Asia y demás, sobre todo hacia Francia. Hubo una enorme cantidad de neumonías que eran sin agente etiológico diagnosticable. Hoy sabemos que era COVID. O es lo más parecido por lo menos a un claro. COVID. O sea, en apariencia el virus cuando salta del animal, en este caso del murciélago, al ser humano, va intentando lograr radicarse en el ser humano. Va haciendo intentos, el organismo lo rechaza hasta que un buen día, bueno, doblega su inmunidad y van pasando Veo cosas. que ahora está el tema, esto es veterinario, pero afecta a la persona, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Encefalopatía. Exactamente. ¿Y qué tiene el hombre en caso de contraerlo? Bueno, por el momento no hay muchos recursos, la estamos empezando a conocer. Puede saltar al ser humano eso, puede saltar. En apariencia es un mosquito, y esto justamente viene bien que cuando uno habla de Carlos Finlay, por quien tenemos el Día de la Medicina. Exactamente. Es un mosquito que pica, contrae la patología de aves, se la transmite a animales, a vacas, y luego al ser humano, ¿no es cierto? No ha habido demasiados casos, no son tantos, pero es una preocupación. Sí. Hay muchos en caballos, pero todavía, por suerte, ¿no? Yo vi un solo caso de un veterinario que le pasó justamente a que sacrificar un animal afectado, ¿cierto? Tiene algunos puntos de contacto, no es exactamente lo mismo que con la enfermedad de la vaca loca. Tiene algunos puntos de claro, porque altera el sistema nervioso, en este caso de los equinos. Exacto, afecta. Sí. En el caso de la vaca loca es una partícula más pequeña que un virus que se llama prión. Es indetectable y ejerce sus efectos 30, 40 años más tarde. Doctor, nos preguntábamos con María el sábado en la radio, el tema de si el cambio climático hace que este tipo de enfermedades tal vez que hace mucho no se daban, se vuelvan a dar, o algunas que son nuevas. Cuando yo era estudiante, estudiar cólera, tifus, fiebre amarilla, dengue, parecía una cosa arcaica. ¿Sí? ¿Para qué estudio yo esto? Claro. Hoy en día es una realidad que la tenemos. Y cuando uno piensa que Finlay en Cuba, cuando descubre... 1881. Claro. El mosquito por el tema de la fiebre amarilla, que al principio no se lo creían, ¿no? No, le dieron ni 5 de bolilla. Cuando él dio la conferencia en la Academia de La Habana, causó estupor, la gente se levantó y dijo, este hombre está loco. Está loco, Sin embargo, él le había hecho un diagnóstico notable, porque él lo preocupaba la viruela y el cólera, y el tifus. Y él había detectado que lo que se llamaba la zanja real era un vector por donde venía agua contaminada que él ya suponía que podía transmitir enfermedades. No se conocían que los vectores podían ser mosquitos, siempre hubo, sí, claro que siempre hubo. Pero aquí en nuestra región, por ejemplo, no había Aedes hasta hace muchos años. Y hoy están por todos lados. Entonces, se supone que el cambio climático algo tuvo que ver en que algún tipo de variedades de mosquitos que no eran típicos de una región dada, y lo único que les hace falta es encontrar a una persona que esté enferma para que a partir de ahí puedan transmitir la enfermedad. Yo siempre me acuerdo, mi padre era médico también, y en el Hospital Sáenz Peña hace muchísimos años encontraron un caso, clínicamente era un paludismo, pero un paludismo en Rosario. Bueno, hace 50 años era impensable. Haciendo todo el seguimiento del paciente, se encontró que había ido a recibir a un familiar a Rosario Norte. Claro. Y había venido un mosquito enfermo, contaminado, y bueno, y lo picó, y tuvo la mala suerte de viviendo en el centro de Rosario, contraer una enfermedad que no era habitual. Doctor, usted hablaba de su padre, que era médico. El salto de la medicina no es el mismo que el salto de las enfermedades, que vamos de ayer a ayer, en hoy, ¿no? Sí, la medicina avanza en un modo incesante. Cuando uno estudia, está preparando charlas y demás, es asombroso el nivel de la biología molecular. Hemos llegado a niveles impensados, pero hace 10 años atrás solamente. El avance es constante. Obviamente la medicina hoy en día es más cara, también es más simple que era hace muchos años en función de las imágenes, de los datos de laboratorio,
de los recursos terapéuticos. Antes, por ejemplo, en un caso, un virus o una patología mediada por anticuerpos, no había con qué tratarlo. Bueno, hoy en día se puede hacer algo parecido a la diálisis del paciente renal, se puede hacer con gente que tiene niveles muy altos de colesterol, enfermedades por anticuerpos autoinmunes, etcétera, y eso está disponible en la ciudad. ¿Qué cree que es el mayor desafío para el médico en el porvenir y para el paciente? ¿Va a haber un cambio de relación entre el médico y el paciente por la inteligencia artificial, por lo que fuere? La inteligencia artificial es un avance notable, pero puede llegar a ser peligroso. Ajá. Al igual que Google, el doctor Google es uno de los... Sí. Donde vamos todos, a Google. A ustedes les puede generar sorpresa, pero en los congresos de medicina interna, por ejemplo, siempre hay una conferencia dedicada al doctor Google, porque la gente se mete en las páginas, Claro. busca cosas Y que a después veces... le discute a usted. Sí. Pero en Google decía otra cosa, doctor. Google decía otra cosa. Lo que pasa, yo en este momento hace 2 días en realidad empecé a escribir un libro sobre medicina. Espero que la vida me alcance para terminarlo, pero justamente cuando uno empieza a investigar una serie de cosas, ve que las enfermedades no se presentan en el modo característico. Lo que uno lee en un libro famoso, Medicina en Harrison, en Cecil, etcétera, es la descripción global de la enfermedad. Las enfermedades se presentan usualmente modificadas. Si no, sería demasiado fácil. La inteligencia artificial me daría el resultado en un segundo y yo no tendría que estudiar 20 años de medicina para poder hacer un 20 años es poco, porque Son un mucho médico más de 20, que no sigue estudiando. Pero sí, pero un médico, por ejemplo, tiene 6 años de carrera, 4 de especialista, 2 de magíster y de 4 a 6 para el doctorado. Entonces, sería demasiado fácil. Incluso la inteligencia artificial, uno de los adjuntos de mi cátedra, es muy fanático de eso y tiene muchísimos errores. Entonces él entra a interactuar con el sistema y le agradecen la modificación, que tal cosa no es así, que tal microbio tiene tal otra. Le agradece a su adjunto la inteligencia artificial, la IA. O sea, el doctor, Puede usted puede colaborar Claro. con que la inteligencia artificial mejore. Sí, ¿no? sí, sí. Los Y es lo que va a datos pasar. Esto es un avance monstruoso. Nunca en la historia de la humanidad hubo una cosa así. Nunca. No. Pero esto, si es bien usado, es bienvenido. Y pasa como todas las cosas, ¿no es cierto? Si uno las usa adecuadamente, estos recursos son muy útiles, pero hay que saber usarlos. Claro, el átomo o la bomba nuclear en realidad viene de un principio noble, pero mal usado, ¿no? Bueno, Einstein solía decir que es mucho más fácil destruir un átomo que destruir un mito. Y lo decía Einstein, nada menos. Sí. Es decir, la gente a veces tiene creencias muy firmes en algunas cuestiones y se aferra firmemente a ello y cuesta mucho cambiar esa toma de cosas. Sobre todo con los chiquitos, a veces las abuelas quieren poner tal o cual tipo de cosas, la mamá no está de acuerdo, el pediatra mucho menos, y bueno, sucede todos los días. Doctor, finalmente, creo que estoy sobre el cierre de este bloque, ¿cuánto en un médico hoy sigue siendo la escucha y cuánto los estudios? Es una palabra, una pregunta crítica para un clínico. El clínico basa su acción en el contacto con el paciente. El interrogatorio, o como decía un genio de la medicina argentina, el doctor Paco Maglio, el escuchatorio, decía él. El escuchatorio. Aporta el 70% más o menos del diagnóstico. El 20 al 25% lo aportan el examen físico del paciente y del 5 al 10% los exámenes complementarios. Lo que sucede es que hoy en día muchos médicos hacen muy breve el interrogatorio del paciente y el examen físico y se van rápidamente a los métodos complementarios, lo cual a lo mejor no está mal, pero como le dije, las enfermedades no se presentan en el modo exactamente matemático como uno esperaría que suceda, sino con sus variaciones. Entonces, ahí viene el interjuego del diagnóstico diferencial. Doctor, buen año, muchas gracias, felicitaciones por todos sus logros y gracias por acompañarnos. Yo les agradezco a ustedes que me hayan recibido, para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muy generoso. Marquinhos. Vamos a la tanda. ¿Cómo no?
La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-204-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, siempre las marcas más destacadas en Joyería España. Un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Salta 1995, WhatsApp 341-261-2703. La doctora Ramírez no es la responsable de este rostro, sino del de nuestra conductora. Ay, me tomaste por sorpresa. Sí, ¿no lo esperabas? Uno de estos días voy a pedir que se acerquen. Gracias, doctora Ramírez. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter y también nos encontrás en Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar, trabajando ya en un nuevo material discográfico. No se arrepentirá. Somos Impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti.
y es un programa, como les dije al principio, de alguna manera dedicado a los médicos, ¿no? Que se nos vuelven tan amigos en la vida y que nos ayudan tanto. Ahora Marcos va a presentar a otro médico que nos hicimos amigos a partir de las entrevistas, del conocimiento, una eminencia. Es el doctor Conrado Stoll, neurólogo y referente en salud y bienestar, fundador de Breina Salud, Medicina de Cerebro y Corazón, director de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes, autor del libro bestseller A mí no me va a pasar. Sí, lo leí. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, María Herminia? Un gusto Justo me parece que se congeló. No sé si estamos saliendo bien de sonido al aire. Yo acá no tengo buen retorno. A ver si podemos mejorarlo. No, yo lo soy. Ahora sí, gracias a Dios, ahora sí. Bueno, doctor querido, estamos terminando un año importante aquí en el mundo y la medicina siempre va rapidísimo. ¿Cuál es lo más importante que ocurrió en lo suyo en este año? Cada vez más rápido, realmente imposible de seguir, literalmente miles de publicaciones por día. Ahora, María Herminia, si uno no tiene que seguir la inteligencia artificial que ha permitido detectar los antibióticos que tienen resistencia a bacterias, la inteligencia artificial que permite leer imágenes mejor que los radiólogos, la inteligencia artificial que permite hacer el diagnóstico de cáncer de páncreas, que es difícil de tratar, pero más temprano que nunca. Y por último, se compitió entre 20 médicos certificados de los Estados Unidos que tenían mínimo 10 años de experiencia con 300 casos de enfermedades en los que había que dar un diagnóstico diferencial. Y un lenguaje aumentado de Google que se llama Salud Palm fue mucho mejor que todos los médicos que participaban en hacer diagnósticos diferenciales. O sea que la inteligencia artificial, ya mismo podemos decir, no va a reemplazar a los médicos, pero los va a ayudar enormemente a evitar los errores que causan muerte y que son prevenibles. 1, 2, y lo digo, lo voy a enumerar rápido ahora, María Herminia. Se logró sintetizar el primer embrión humano sintético con potencial para desarrollar cerebro y corazón a partir de células madre. Entonces se evitaría tener que tener el óvulo, el esperma en los casos de infertilidad y se parte directamente de un embrión. 3. Se ha hecho por primera vez el mapeo de un cerebro, no de un humano, de la mosca, de la fruta. Es la primera vez que se ve todo el cerebro completo en funcionamiento en la historia de la humanidad. Y termino con un par: riñón protegido con frío, preservación. ¿Por qué digo esto? Porque el riñón para un trasplante o el órgano para un trasplante se transporta en hielo y dura horas nada más. Pero ahora se ha logrado con este método nuevo que dure hasta 100 días. Entonces, si se obtienen órganos, se pueden mantener hasta 100 días y usarlos cuando aparezca la persona que lo necesita y no ese tiempo en helicóptero, en avión, que son unas muy poquitas horas. Ha habido vacunas y cierro con el premio Nobel, que lo ganó una mujer, Catalina Caricó, que es interesante los problemas que tuvo en Estados Unidos, en que la discriminaban muchísimo en su lugar de trabajo, hasta que se juntó con un tal Weissman. ¿Y qué hicieron los dos? Las vacunas o la tecnología que permitió desarrollar la vacuna de ARN para COVID. Ese fue el premio Nobel de este año. O sea, hay muchísimas cosas y algunas de ecología. En la Antártida nunca hubo tan poco hielo como este año, pero en el lado bueno los científicos han calculado que en el planeta Tierra hay suficientes materiales de distinto tipo que podrían reemplazar todo lo que actualmente contamina con carbono. O sea, para lograr energía renovable, sostenible, existen los materiales en el planeta para evitar, para decarbonizar completamente. Esas son, creo, María Herminia, las cosas principales en ciencia para este año 2023.
Si mi memoria no falla, creo que el segundo tema, el del embrión sintético, me causó un poquito de, no sé, cosita. Sí, miedito. ¿Nos puede explicar de qué se trata? No, miedo no, ya despertó la precaución, obviamente, del costado ético y legal Claro. que va a tener esto, enorme, gigantesco, pero es ingeniería biológica. Y María Herminia, es lo mismo que la genética y la modificación de la genética que se puede hacer hoy en día. La inteligencia artificial. Claro. El presidente Biden, hace muy poquito, hará un mes, sacó una orden ejecutiva para control del desarrollo de las inteligencias artificiales. Así que aquel escritor Isaac Asimov, que hablaba en los 80, en los 70, escribía libros de robots, que tenían las leyes robóticas en que no pueden dañar a un humano, etcétera, y era ciencia ficción, hoy es verdad. Y esto del embrión sintético, y sí, ingeniería biológica con que se logra diseñar un ser humano, sintético no quiere decir de plástico, es a partir de microorganismos que producen las proteínas necesarias para generar ese embrión, están las instrucciones codificadas con genética, y entonces de nuevo, no hay que unir un espermatozoide con un óvulo, sino que ya hace parte de ese embrión que potencialmente se puede desarrollar en una persona con todos los órganos, e incluso se mostró potencial para desarrollar placenta, etc. Hay un largo camino, pero estas puertas, María Herminia, no es que no estaban abiertas, ni sabíamos dónde estaban estas puertas. Impensadas, doctor, impensadas. Absolutamente. Usted habló de la criopreservación, en este caso de los órganos, habló de uno solo, que es el riñón, tal vez sea el más noble para ese tipo de preservación. ¿Se puede extender a otros órganos para luego ser trasplantados y conservarlos de esa manera? Seguro. Esto porque se publicó en un riñón de rata mantenido 100 días. Pero no hay duda, van a probar ahora en cerdos. Acuérdense que se usan órganos de cerdo para trasplante en humanos, se ha trasplantado un corazón, se usan válvulas de cerdo regularmente, un argentino, doctor, estuvo en eso, habrá muchos otros, pero un rosarino, el doctor Juan Carlos Chávquez, estuvo experimentando hace años con el tema del corazón de cerdo. Artificial. Sí, artificial, ¿no? Absolutamente. Bueno, si hablamos de argentinos, sí, él, Favaloro, sí, claro. Varios, Liota hace muchísimos años, claro. Pero respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que esta criopreservación definitivamente, hablé del riñón porque se publicó en eso, pero hígado, corazón, pulmones, no veo la diferencia en la que no se pudieran mantener, y de nuevo es un paso gigantesco por la cantidad de donantes limitada y la cantidad de personas que necesitan estos trasplantes y la dificultad que tiene. Yo me acuerdo trabajar en Pittsburgh, donde en un momento se hacían más trasplantes de hígado solo en la Universidad de Pittsburgh que en todo el resto del mundo juntos, y era tremendo la presión del helicóptero que salía, el avión a toda velocidad, trayendo ese hígado en hielo, porque no duraba mucho el órgano. Claro. Doctor, y sobre el mapeo del cerebro, eso a mí me fascina. No en humanos, ¿no? Dijo usted, o sí en humanos, me pareció entenderle que no. ¿Qué estamos mostrando? No. Se había hecho parcialmente en gusanos, se hizo este completo, gusanos que tenían un par de cientos de neuronas, este completo en la mosca de la fruta, que se usa mucho en experimentación, y tiene 3.000 neuronas con 600.000 sinapsis, y el próximo paso será mapear el cerebro humano y entender, a ver, María Herminia, si se ha logrado últimamente decodificación semántica, ¿qué quiere decir? A ver, hablando en difícil de codificación. Decodificación semántica es que se ha logrado saber qué piensa una persona, o sea, la máquina de la verdad, digamos. Se puede saber lo que piensa, y al revés, una persona pensando puede a través de interfaces hacer que ese pensamiento se transforme en palabras. Esto se dio por el ELA y otras enfermedades que hacen que una persona no pueda hablar, y se ha visto cómo pueden, pensando la frase sale con un 80% de exactitud solo con que la persona haya pensado algo. Entonces, mapear el cerebro permite entender el funcionamiento perfectamente. Sí, es el de una mosca en este momento, pero será una cuestión de tiempo y de potencia de computadoras para llegar al cerebro humano, y que también se avanza exponencialmente. Bueno, usted habló de enfermedades cognitivas, ¿no? ¿Y en qué está el
el científico sobre qué está trabajando precisamente para esas enfermedades que tanto preocupan, Alzheimer, Parkinson. Perdón, la pregunta es ¿en qué se trabaja en eso? Claro, Sí. ¿qué es lo nuevo, digamos, qué es lo que está apareciendo y en qué se está trabajando? De nuevo, exponencial. Hay enfermedades mortales sobre las que han aparecido tratamientos genéticos, una dosis, por supuesto, el otro lado de eso es que una dosis que cura la enfermedad mortal, hay enfermedades de la sangre, enfermedades neurológicas, el tratamiento cuesta $3 millones. Ese tratamiento, pero cura una enfermedad mortal y es a través de la genética. En Alzheimer se abrieron puertas porque aparecieron drogas que lamentablemente tienen poco efecto y tienen muchos efectos colaterales, pero se abrió la puerta en limpiar esa basura, sería la proteína amiloide, la proteína tau, que son las que se acumulan y producirían la enfermedad. Y aparte, acordémonos que una vez que se detecta el problema de memoria, hace probablemente un par de décadas que se está acumulando el tóxico que va a causar la enfermedad. Por lo tanto, se están buscando marcadores que digan, esta persona dentro de 20 años va a tener la enfermedad. La empezamos a tratar ahora. Claro. Entonces, de nuevo, también grandes avances en enfermedades degenerativas y en expectativa de vida. La expectativa de vida, por supuesto, aumentaba normalmente 2,5 años por década. O sea, en el año 70, en la década del 70, aumentó 2,5 años la expectativa de vida. En la década del 80, 2,5 años. En la década del 90, 2,5 años. Hoy, entre el 2020 y el 2030, se piensa que puede aumentar 20 años la expectativa de vida. Así que tenemos un mundo mucho más poblado potencialmente en los próximos pocos años, pero con personas que tienen que tener 90, 98, 105 años en un muy buen estado físico y mental. Bueno. Esa es la idea del aumento de expectativa de vida. ¿Y cómo llegamos así, enteritos, a esos 100 años de vida como para ser dignamente vivido? Primero hay que entender que es posible, que es real, que estamos hablando de algo de verdad y no de ciencia ficción, cuando sabemos que en el año 1900 la expectativa de vida era 40 años y se duplicó en tan poco tiempo. Entonces no es ridículo que estemos diciendo, bueno, se acaba de morir Henry Kissinger a los 100 años, Sí. murió el Y socio lúcido. del gran... Claro, y lúcido. Totalmente. Sí. Perdón, en julio estuvo en China Sí, y ha estado sí. con el presidente, Sí, sí, etcétera. Se ha muerto recientemente el socio del famoso inversor Warren Buffett a los 99 años. O sea, es una realidad presente vivir hasta los 100. ¿Cómo se hace, María Emilia? Está la versión simple, que es muy difícil y no la hace nadie, y la voy a enumerar en 30 segundos, y la versión más sofisticada. La simple es, si uno controla el estrés, si uno duerme 7 o 8 horas por noche, si uno tiene el peso ideal, si uno además de tener el peso ideal come comida sana, si uno hace ejercicio, si uno tiene la presión perfectamente bien, el colesterol bien y el azúcar controlados, ahí uno está disminuyendo significativo, 90% el riesgo de muerte vascular, de demencia y de cáncer, muy significativamente. La versión más sofisticada, bueno, se puede resetear la edad biológica hoy en día. Se puede hacer que el envejecimiento sea lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad, que las células envejezcan más lentamente. ¿Con qué? Hay drogas, no recomiendo esto a que nadie lo use ni lo tome, pero hay infinitos estudios en, por ejemplo, rapamicina, una droga que se usa para evitar el rechazo de los trasplantes, pero que ya hay mucha data que rejuvenece a las células. El uso simple de sauna se ha mostrado que disminuye la mortalidad cardiovascular. En animales se ha visto que la transfusión de sangre de animales jóvenes a animales viejos los rejuvenece. La inyección de genes embriónicos en animales envejecidos ha hecho que la ceguera por vejez recuperen la visión, regenerando el nervio óptico. Y en animales que tenían demencia, Alzheimer, y no se ubicaban en un laberinto, también con estas terapias genéticas recuperaban la memoria. Entonces hay mucha cámara hiperbárica, hay una cantidad de cosas nuevas, distinto de la prevención vascular que nombré al principio, que es lo que deberíamos hacer todos y que nos ayudaría muchísimo, ya eso ayuda mucho, pero además hay otras cosas mucho más avanzadas en las que lo que se busca es enlentecer o incluso frenar el envejecimiento de las células. Yo diría que una de las que de los ítems que incluyó en lo simple, yo lo pondría en las complicadas,
que sería el estrés, ¿no? Un poco Claro. difícil. Yo el estrés me parece que lo pondría más en la parte de lo que es más complicado, porque, bueno, el estrés está, y sobre todo aquí está presente día a día, ¿no? Es muy difícil combatirlo. ¿Cómo manejarse ante el estrés? Sí, pero todo difícil, ¿eh? Todo lo que dije, porque la estadística muestra que menos del 5% cumple con todas esas cosas que todos sabemos que hay que hacer. Claro. Pero que es muy difícil que una persona las cumpla. Claro. Ahora, hablando del estrés, sí, la carga de enfermedad mental, y a partir de la pandemia sobre todo, ha aumentado enormemente. Índices de depresión duplicados, ansiedad, angustia, insomnio. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, digamos la versión fácil, directa para la audiencia. Es técnicas de relajación mental, técnicas de meditación, que lo que hacen es sincronizar la respiración voluntaria del individuo con el centro de respiración que hay en el cerebro. La más conocida, o una muy conocida, que además tiene muchas publicaciones científicas, es el mindfulness. Pero todas las personas que están oyendo saben que en el teléfono pueden buscar en YouTube y van a encontrar técnicas de relajación que pueden hacer. Y no es malo, pero entrenarse formalmente como mindfulness, así que el estrés es un factor concreto, no está hablando de algo subjetivo, muy concreto que hace daño. Doctor, ¿esto es viable desde el punto de vista de un sistema que lo sostenga, es decir, desde un punto de vista económico, obra social o no? ¿Es viable todo de alguna manera lo que usted menciona? No. Buenísima pregunta, María Herminia, buenísima, porque es viable con organización, con orden, María Herminia. Estados Unidos, vamos a ver, demos el mal ejemplo. Sí. Un muy buen país que en muchas cosas es muy destacado, tecnología, educación médica, publicaciones, patentes, premios Nobel. Sin embargo, gastan el 17% pésimo sistema de salud, con tanta mortalidad infantil y con la expectativa de vida, una expectativa de vida de 76 años, que es igual o no es algo muy superior a eso. Entonces, la pregunta, ¿es posible? Bueno, usando los recursos racionalmente, que es lo muy difícil. Nuestro país gasta un 10% del PBI en salud. Es cómo se usa eso para que tengamos los mejores resultados. En Estados Unidos, $15.000 por persona en salud. Es realmente una cifra disparatada para los resultados que tienen. Entonces, en la práctica, María Herminia, muy difícil. Ahora, hacemos un sistema de salud que a todas las personas, sobre todo con niveles bajos socioeconómicos, con pocas cosas, odontología, educación de alimentación, control de la presión y el colesterol, aumentaríamos la expectativa de vida en poco tiempo. Doctor, vi que en un congreso, estoy hablando en memoria, usted presentó, su equipo presentó uno de los mejores trabajos, de los 5 mejores trabajos, creo que el epicentro era ACV. ¿Me ayuda a decirlo correctamente? Lo de Uruguay me está preguntando, ¿no? Sí, en el Uruguay. Sí. No, bueno, hace 2 semanas creo que fue un congreso internacional de ACV, de accidente cerebrovascular, de la Organización Mundial de ACV y de la Organización Iberoamericana de ACV en Uruguay. Fue muy interesante ver gente de, creo que eran por lo menos 11 países de América Latina, un gran encuentro, enormes avances en cuanto a cómo sacar un trombo lo más rápido posible para que no haya secuelas, en prevención. Enfatizaron la importancia del control de la presión arterial, varios invitados extranjeros, fue interesante. Nosotros lo que hicimos es presentar la experiencia en el WEM. El WEM tiene de particular y que tenemos una unidad de ACV. Uno abre una puerta, hay 13 camas y solamente internamos ACV. Y los enfermeros están entrenados en ACV, los médicos son especialistas en accidente cerebrovascular, hay rehabilitación todos los días para accidente cerebrovascular, para que tienen una parálisis, un problema para tragar, un problema en la visión. Y eso hace que la discapacidad sea menor, que la internación sea más corta, que la mortalidad sea menor y que el tiempo de internación sea más corto. El costo
corto. Claro. ¿Y qué pasó? Desde el 17 que abrimos esa unidad ACV, hemos visto 1.900 pacientes, lo cual es una enormidad para cualquier unidad ACV en Europa, digamos. Y los resultados, los números son muy buenos. Sí, dieron a todo el equipo, un equipo espectacular de médicos que tenemos ahí en la unidad ACV, y nos dieron un premio a una de las mejores presentaciones, o la mejor presentación de las que se habían enviado al Congreso. Doctor, bueno, eso. Y sorpresivo además, de verdad una sorpresa. Claro, felicitaciones por eso y por todo este trabajo fantástico que usted viene realizando y en usted a tantos otros colegas. Así que muchísimas gracias, muy buen año y nos reencontramos con usted seguramente el próximo año. Muchas gracias. Le mando un saludo a los dos, gracias por llamar. Gracias. Y nosotros nos estamos yendo. Yo vi las señas que hacías, pero ya para el próximo van a estar. Vos le estabas pidiendo los nombres de nuestras cámaras. Y los tengo. Ah, los entonces tengo. da los que nos vamos. Bueno, Ivana Didoli, Sí. ¿sí? Teo Smith Sí. en cámara, Sí. Constanza Dutra en el sonido y Magdalena Dutra en dirección. Sí. La producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Sí, y a Roberto no lo vas a mencionar, que lo tenemos sentado ahí. No el lo dueño tengo de todo nombrado. esto, Fomento Bursi. El más importante, ¿no? El más importante. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias como siempre. Muy cómodos en este estudio. Muchas gracias.